Seguimos entonces con Primera de Juan, capítulo 5, versículos 16 y 17. Este texto, vamos a leerlo primero. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecados de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Como complicado el texto, ¿no? Es de las cosas que Juan nos está enredando o parece que es suena como enredado un poco, ¿no? El título del sermón esta mañana es La oración y el pecado de muerte. Vamos a tratar de tomar este texto analizando en primera instancia lo que Juan nos quiere decir en relación al compromiso o al deber cristiano. Y en segunda instancia vamos a explicar lo que significa esta cuestión que Juan dice, pecado de muerte y pecado que no es de muerte. Muy bien, entonces, la realidad es que como vimos en el sermón anterior, hace poco más de 15 días, es que como vimos en el sermón anterior, es que Dios cumple sus propósitos. Eso es lo que habíamos visto en el sermón anterior. Dios cumple sus propósitos. Y sus propósitos los cumple en su soberana voluntad. Pero en sus planes, para cumplir sus propósitos, está la oración. Un ejemplo de esto. Dios puede hacer que el mundo funcione sin las leyes de la naturaleza, pero Dios le plació, lo decidió hacerlo por este mismo medio, por la ley de la gravedad, por ejemplo, para que llueva. Entonces, lo mismo es en la oración. Dios utiliza las oraciones para llevar a cabo sus planes. Claro está, sin que esto comprometa su propósito, su soberanía. La oración, queridos hermanos, fortalece el alma angustiada. Eso es lo que veíamos hace 15 días. Anima, levanta una iglesia. Aquí Juan está hablando de la oración, en los versículos anteriores está hablando de la oración. La oración debe ser intensa, la oración debe ser constante. Debemos orar, queridos hermanos, con confianza, reconociendo que Dios escucha nuestras oraciones y que Él responde a nuestras oraciones. Claro, Dios responde en su tiempo determinado. Cuidado con creer, queridos hermanos, que las oraciones son como una especie de varita mágica, que Dios hace lo que yo quiero. No, la oración es una súplica en humillación y que Dios cumple su voluntad. Por la oración, queridos hermanos, nosotros aceptamos la voluntad santa de Dios. Eso veíamos hace 15 días. Pero el texto de hoy nos quiere mostrar varias cosas y ampliarnos más la idea. Entre ellas, que nunca debemos limitar nuestras oraciones a nuestras necesidades personales. Más bien, como hermanos y hermanas en el Señor, debemos ejercer oración. Es nuestra responsabilidad corporativa de orar los unos por los otros. Especialmente, queridos hermanos, cuando nos damos cuenta de que un hermano o hermana comete un pecado. Debemos orar a Dios pidiendo remisión. Juan acaba de describir uno de los frutos más importantes de la certidumbre cristiana. Esto es la confianza, según vimos en el versículo 14 y en el versículo 15. Debido a la costumbre del autor de pasar de un tema a otro por medio de la asociación de ideas, es posible considerar lo que sigue en el versículo 16. Pareciera que estaba Juan encaminándose deliberadamente a un tema principal.
por medio de la epístola, ha estado advirtiendo a sus lectores de no caer en pecado y subrayando que el vivir en pecado es una característica de los que no son nacidos de Dios. Ha señalado las diferencias entre los creyentes y los incrédulos lo más claramente posible. Eso es lo que ha venido haciendo Juan. Ahora, él trata de asegurar a sus lectores que ellos son hijos de Dios. Juan retoma el tema del pecado y otra vez lo afirma, afirmando que las oraciones de los creyentes pueden obtener vida para los hermanos cuando están pecando. Entonces, Juan recapituliza o retoma la enseñanza del pecado. Hemos visto que Juan habla del pecado constantemente, ¿verdad? Lo hace en el capítulo 1, en el versículo 7 al 9, lo hace en el capítulo 2, en el versículo del 1 al 2, en el versículo 12 del capítulo 2, en el capítulo 3, versículos 4, 5, 6, 8, 9, en el capítulo 4, en el versículo 10. En todos esos versículos habla del pecado. Juan es claro y es serio. Él quiere distinguir entre quienes son hijos de Dios y quienes que no son hijos de Dios. Así de sencillo. Y él tiene una lucha clara con el pecado en la iglesia. Y lo condena, y lo señala, y lo muestra, las diferentes circunstancias o el tipo de pecado. Ahora, vamos a nuestro texto. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte. Inicialmente vamos a tratar de compartir lo que Juan quiere decir como iglesia y enseguida compartiremos eso de pecado de muerte. Juan aquí está describiendo una situación. ¿Cuál es? Un miembro de la iglesia, es el caso. Ve a otro miembro cometiendo lo que describe como un pecado que no sea de muerte. En esta situación, el creyente que ve al hermano cometiendo este pecado, tiene que hacer algo, dice Juan, ¿qué es? Interceder por su hermano. Y así Dios le levantará. Juan subraya que esta es una posibilidad solamente en el caso de aquellos cuyos pecados no lleve a la muerte. Ese es el punto. Cuando Juan escribe hermano en su epístola, se está refiriendo a un hermano en la fe. Eso es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Ahora, cuando un miembro de la comunidad cristiana se da cuenta de que un hermano está cayendo en pecado, debe orar a Dios. Eso es lo que está diciendo Juan. Vamos a ver qué dice Santiago en relación apoyando a Juan. Santiago capítulo 5, versículo 20. Santiago capítulo 5, versículo 20 dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Si alguno, volvemos a Juan, primera de Juan 5:16, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y le dará vida. Aquí Juan nos dice por qué debemos orar. En esta parte de la Biblia, Juan nos dice que hagamos una oración concreta. ¿Cuál es la oración? Que intercedamos. ¿Por quiénes? Por nuestros hermanos. Es decir, queridos hermanos, la oración es voluntad de Dios. Y la oración tiene que expresar, para que sea de acuerdo a la voluntad de Dios, como vimos en el 14 y 13, en esos versículos. Tiene que expresar amor, primeramente ¿a quién? A Dios. Y segundo también al hermano. Ahora, queridos hermanos, ¿cómo sé que mi oración es correcta? ¿Cómo sé que yo oro sabiamente de acuerdo a la voluntad de Dios? Es una pregunta que usted puede hacerse. La respuesta es la siguiente. La oración buena, la oración santa, siempre es una oración que intercede. Siempre es una oración que piensa en el otro, no solamente está centrada en nosotros mismos. Oramos por los demás. Cuando oramos por los demás es una oración de acuerdo a la voluntad de Dios. No es egoísta, más bien la oración tiene que ser preocupada. Ahora bien, yo creo que nosotros como iglesia
hacemos un esfuerzo, por lo menos, digamos, desde los medios que podemos proporcionar a ustedes como asistentes. Los miércoles tenemos tiempo de oración por las necesidades. Los jueves, el hermano Rodolfo, por medio de la emisora, para los que se conectan también, tienen un espacio para orar por las necesidades y por las circunstancias de la congregación unos por otros. Los domingos en la mañana, el director de culto tiene también otro espacio, es decir, tenemos 3 espacios. Si usted se autoanaliza y no da ninguno, entonces la preocupación es usted. Tenemos 3 espacios donde oramos, 3 espacios, donde oramos corporativamente, ¿no? Es decir, como iglesia, 3 espacios. Buscamos orar los unos por los otros. Oramos por salud, oramos por trabajo, oramos por circunstancias adversas. Ahora bien, Juan nos está llevando a algo mucho más específico. Es decir, dice que debemos orar, pero no solamente dice, o mejor dicho, dice la causa o lo específico que debemos orar. Y aunque debemos orar por las otras necesidades, Juan nos está llevando a una comprensión más profunda de la oración por el hermano. ¿Cuál es la motivación cuando oramos por mi hermano? Para que el hermano ande, ¿qué? En luz. Es decir, Juan está diciendo que debemos orar por el hermano que lo vemos que está pecando para que ande en una vida espiritual santa. Es decir, debemos orar por el hermano, por su lucha contra el pecado, para que viva este hermano en santidad. ¡Qué petición tan hermosa! ¿Lo hacemos? Esta es la motivación primordial. En nuestros corazones, está diciendo Juan, en nuestros deseos, que el hermano viva santamente. Ese es el deseo, ese es el anhelo. Claro, oramos para que consigan trabajo, eso está bien. Oramos para que hayan bendiciones especiales en la vida de los hermanos en la congregación, pero Juan nos está llevando a otro nivel y está diciendo que nuestra oración por el hermano que está cometiendo un pecado que no sea de muerte debe ser constante. Debemos orar, queridos hermanos, por los hermanos que luchan contra el pecado de manera práctica. Debemos orar por ese hermano que se está enfriando. Lo vemos, ¿verdad? Vemos hermanos que no son serios en su asistencia a culto, que no se les ve una devoción cristiana como se veía anteriormente. Vemos hermanos que no están muy motivados en las cosas espirituales, que no asisten, que no se les ve una convicción clara en muchos aspectos, que si está lloviznando ya no asisten a culto, que tienen pereza de las cosas espirituales, que tienen pereza de lectura de las Escrituras. Lo percibimos, claro que sí. Nos damos cuenta de eso. Es evidente. Oramos por eso. Por aquellos hermanos que no asisten frecuentemente a las reuniones. O algún hermano que cada día se está endureciendo más por el pecado. Algún hermano que está retrocediendo, que está de nuevo en malos pasos, que se está alejando de Dios y se está acercando al mundo y sus propias convicciones. Ahora bien, claro, si usted ve algún hermano en estas debilidades, es necesario que usted se acerque y le diga: hermano, lo estoy notando que no está de la mejor manera espiritualmente, pero tal vez el hermano no lo va a ver de esa manera y va a rechazar eso. ¿Qué tiene que hacer entonces el creyente? Orar. Eso lo vemos. Hablamos con algunos hermanos. Hemos dicho: este hermano lo veo frío, así no asiste a la iglesia, no es ferviente en su fe. Y se lo hemos dicho, pero renuncia o lo niega o no le parece o se pone de mal genio cuando le dicen las cosas que estamos viendo que no están mejorando. Eso pasa en nuestra congregación también. Y en algunos casos tenemos es que simplemente, o en la mayoría de los casos, orar. No hay más. Hermano, noto que eres frío en tu vida espiritual.
Noto que tu asistencia no es regular como debería ser. Noto que tú puedes llegar temprano, pero llegas muy tarde. Debe ser que hay algo que está pasando, que no está bien. Entonces la gente, ¿qué hace? Se enoja y da 1000 razones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar con fervor. Eso es lo que está diciendo Juan. Oremos, no hay nada más que hacer. Oremos con fervor por este hermano que está atravesando una circunstancia difícil en su vida espiritual. Ora, si se resiste, ora, mejor ora. Si está endurecido por su pecado, sigue orando. Eso es lo que está diciendo Juan. Es el compromiso de cada creyente. Claro, podemos observar, podemos de hecho decirlo, pero lo más importante es que orar, queridos hermanos. Lo vemos dentro de la iglesia, lo percibimos, lo sentimos unos con otros, podemos percibir el comportamiento en el otro hermano, podemos mirar las circunstancias que está viviendo, o si en algún momento lo visitamos en su casa y vemos que las cosas no van muy bien, o si nos está contando las circunstancias laborales que está teniendo, entonces vamos viendo que está abandonando cada día más su vida espiritual. A veces nos centramos en criticar, pero no oramos. Y Juan está diciendo que debemos que orar. Ahora, bueno, sí, ¿eso será eficaz? Bueno, Juan dice que sí. Juan dice que hay una promesa. Según este texto, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, Juan dice que debemos orar, pedir a Dios. Y hay una promesa bíblica si nosotros lo hacemos. ¿Cuál es? Dios le dará vida. Esto es impresionante. Dios dará vida. Es decir, vamos y le decimos al pastor, corramos, vamos y le decimos al otro, vamos y le decimos, vamos a buscar remedios y soluciones que creo que son válidas en muchas ocasiones, vamos y le decimos al afectado, yo lo he hecho, le he dicho al hermano que está fallando en algunas cosas y en algunos casos la persona se arrepiente y cambia, en otros se enoja y en otros no les da importancia lo que uno les dice. Todas esas cosas son importantes, pero Juan dice que hay algo superior, que va más al fondo del corazón y lo transforma de tal manera que le da una vida espiritual. ¿Qué es? La oración. La oración. Somos tan pragmáticos, ¿no? ¿Eso cuánto puede durar, hermano? Porque yo cuántas veces he orado por otra persona y de pronto eso no cambia. ¿Cuánto puede durar que yo ore? No sé, no lo sé. Pero lo que sí estoy seguro es que Dios cumple sus promesas y el Señor está diciendo que si vemos a un hermano que está cometiendo un pecado, entonces debemos orar. Y dice el Señor y promete el Señor en sus escrituras que Dios le dará vida. Querido hermano, si amas la iglesia, si amas nuestra congregación, si estás preocupado por los débiles, si estás preocupado por aquellos que no están comportándose de acuerdo a las Escrituras, ora por ellos, ora con fervor, con insistencia, porque Dios promete, eso es lo que está diciendo el texto bíblico, Dios promete responder y dar vida. Eso es una promesa divina. Tan difícil, ¿no? Esto suena tan bien, pero es tan difícil en la práctica. ¿Por qué? Porque queremos que todo se solucione muy rápido, ¿no? Queremos que sea como una especie de situación de colegio, que si un niño está portando mal, le digamos al profesor y el profesor lo regaña y ya todo cambia, ¿no? Queremos que las circunstancias sean simples y fáciles y que busquemos unas soluciones pragmáticas. Pero no es así en la mayoría de los casos. Nos toca tener paciencia, orar con fervor para que Dios dé vida al hermano que está en esa situación de pecado. Ahora, si alguno viene a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios dará vida. Esto es para los que ¿qué? Cometen pecado que no sea
de muerte. Aquí nos metemos en el lío, ¿no? Juan distingue entre un pecado que no lleva a la muerte y un pecado que lleva a la muerte. En este pasaje menciona la primera clase 3 veces y la segunda solamente una vez. Es decir, primero habla 3 veces, menciona a los que no lleva a la muerte y el pecado que lleva a la muerte lo menciona solamente una vez. Aquí tenemos que tener una apreciación correcta en el sentido del texto. Claramente da a entender que lo que realmente quiere escribir es que oremos por el pecador que comete un pecado que no lleva a la muerte. Eso es lo que tenemos que tener claro nosotros. Ahora, ¿cuál es el significado de la palabra muerte? Tenemos que entender a Juan en relación al resto de la carta. En el resto de la carta aparece 3 veces, y digamos 2 veces, 3 veces, la palabra muerte y lo relaciona con la vida. Entonces, Juan constantemente está hablando de muerte, pero relacionándose con la muerte espiritual. Dice que todo el que no ama permanece en la muerte. Juan no está pensando en la muerte física, más bien se está refiriendo a la muerte espiritual. Eso es lo que podemos entender un poco. Entonces, hay unos que poseen vida, hay otros que están muertos. Entonces los que poseen vida son los hijos de Dios, los que están muertos son los hijos de Satanás. Eso es. Ahora, usted puede pensar hasta ahí, bueno, ya voy comprendiendo. Usted lo que me está diciendo a lo que se refiere con la palabra muerte es que no está diciendo en el texto o no se refiere a una muerte física. Pero usted puede decirme, bueno, necesito más explicación y argumento, porque todavía no estoy muy convencido de lo que el texto me quiere decir. Porque ahí habla de pecados de muerte y pecados que no sean de muerte, ¿verdad? Entonces, ¿qué es eso? Vamos a hacer otra pregunta. ¿Qué es eso de pecado de muerte? Juan es claro y quiere que pidamos por el hermano que se está alejando. Ahora, quiere aclarar que no nos está pidiendo, es decir, nos quiere decir que los que cometen pecado de muerte, o los que dicen otras traducciones, los que llevan a la muerte, de esos no debemos orar. Debemos orar por los pecados que no son de muerte, pero los pecados que sí son de muerte, por eso no debemos orar. Ahora bien, cuando habla así, pues nos surge otra pregunta. ¿Cuál es? ¿Cuáles son ese tipo de pecados de muerte, no? O sea, lo que usted me está diciendo es que Juan está diciendo que oremos por unos hermanos que están cometiendo pecado. ¿Hasta ahí estamos bien? Pero ese pecado es un pecado no de muerte. Bien. Pero también usted me está diciendo que oremos por otros que no los llama hermanos, pero que están cometiendo pecados de muerte. Enredada la cosa, ¿cierto? Entonces, viene la pregunta. ¿Cuáles son estos pecados de muerte? Viene otra pregunta en relación a la pregunta anterior. ¿Existe una clasificación en los pecados? Bueno, según la Iglesia Católica, en su forma penitenciaria, sí, existen según la gravedad del pecado, según la Iglesia Católica. Hay una determinación, o lo divide en 2 partes, los pecados que son mortales y los pecados que son veniales. ¿Cuáles son los pecados mortales o pecados graves? Según la Iglesia Católica, los pecados mortales son aquellos que separan a la persona con Dios, que intensifican su alejamiento, que ya no tienen respeto a Dios, las consecuencias de la pérdida de la gracia. Es decir, cuando una persona peca con un pecado mortal, cae de la gracia de Dios. Por eso es un pecado mortal, según la Iglesia Católica, porque produce una muerte. Ahora, ¿cuál es el pecado venial, según la Iglesia Católica? Es una ofensa, pero no tan grave.
no rompe la relación con Dios, no produce muerte de su propia alma, es decir, no cae de la gracia, pero sí la debilita. Es decir, un pecado mortal puede ser un asesinato, un pecado venial puede ser que yo miro mal a una persona, o que diga una mentira. Entonces, si el creyente católico lucha con el pecado venial, lo más probable es que no va a caer en un pecado mortal. Queridos hermanos, la Iglesia Católica toma ese texto para esta interpretación, pero el texto no nos quiere decir que existan pecados perdonables y otros pecados imperdonables. Que exista una clasificación de pecados, eso no nos quiere decir el texto, no es una realidad. A la luz de la Biblia, entendemos que todo pecado es ¿qué? Mortal. Es decir, no hay pecado venial. Todos los pecados, a la luz de las Escrituras, son mortales. Por un solo pecado de desobediencia vino la condenación ¿a quiénes? A todos los hombres. Es decir, por un pecado viene entonces la raza humana caída en condenación y muertos. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los pecados son ¿qué? Mortales. Ahora, con un solo pecado que exista en tu vida, estás destituido de la gloria de Dios. Eso es lo que dicen las Escrituras. Por un solo mal pensamiento, por un solo mal deseo, por una realidad que no esté de acuerdo a la Biblia, que tú estés ejerciendo, entonces por esa actitud pecaminosa ya mereces condenación. La Biblia enseña que todos los pecados son mortales. Ahora, viene otra pregunta, hermano, ¿usted está diciendo que es lo mismo asesinar que odiar? Bueno, aquí tenemos que hablar de otra cosa, tenemos que hablar de las consecuencias. Si yo odio, también entonces merezco la muerte espiritual. Si yo asesino, igual, también, pero las consecuencias del asesino serán diferentes del que odia. ¿Me hago entender? Algunas consecuencias son más destructivas. Si hay un hombre que de pronto tiene malos deseos en sus pensamientos, pero hay otro que pone en práctica esos malos deseos y yendo a lugares inapropiados o buscando otras mujeres, lo más seguro es que podrá recibir algún tipo de enfermedad o terminará de una manera más drástica su hogar. Las consecuencias son diferentes, pero el pecado es igual de ¿qué? Condenable, igual de condenable. Entonces, a la luz de las Escrituras, tenemos que tener claro esto, que todos los pecados son mortales. Ahora, algunos pecados tienen peores consecuencias. Entonces, ¿qué quiere decir el texto? Bueno, no es la clasificación, como la dice la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué puede decir? ¿Qué puede ser eso? Bueno, otros creen lo siguiente. Creen que cuando el texto está diciendo de pecado mortal, es que es uno que si usted lo comete de inmediato o en tiempo después, muere físicamente. Algunos piensan de esa manera. Como Ananías y Zafira, ¿recuerdan? Que mintieron y cayeron muertos. Entonces algunos dicen, mira, aquí está clarito. Este es el pecado mortal. Si usted peca como Ananías y Zafira, lo más seguro es que cae y lo más seguro es que muere. Bueno, no hay una evidencia clara de eso. Claro, Dios puede disciplinar a sus hijos, eso sí es verdad, con la muerte. Claro que sí, hay personas que de pronto pueden haber pecado contra Dios y puede Dios disciplinarlos de tal manera que los lleve. Eso pasa, eso es una realidad. Hay personas que mueren, Dios se los lleva antes que sigan cometiendo pecados, antes que sigan esclavos del pecado. Pero no es eso lo que el texto nos quiere decir cuando se refiere a pecado mortal. Porque si pensamos que es así, queridos hermanos, no tenemos esperanza. Porque ciertamente todos merecemos morir. Ya como argumentamos en el contexto amplio, como Juan está utilizando el término muerte para referirse a la muerte espiritual en toda la epístola,
pero ahora tenemos que argumentar desde el punto de vista de la lógica teológica. Es decir, si yo pienso que el pecado de muerte se está refiriendo a una muerte física, estamos diciendo que Dios actúa de esa manera como Ananías y Zafira, pues no tenemos esperanza. Quiere decir que había muy pocos cristianos. ¿Se imagina usted? Cada que un cristiano desea a la mujer de su prójimo, muere. Cada que un cristiano le diga fatu a su hermano, porque eso es lo que dice el Señor Jesucristo, tendría que morir. O mejor aún, ¿se imaginan ustedes el momento de las ofrendas? ¿Cuántos pueden dar más y dan menos? ¿Qué tendría que pasar? Pues aquí dice como Ananías y Zafira. Pues sí, es que Ananías y Zafira dieron o no dieron. Pero dieron lo que no tenían que dar porque mintieron al Espíritu Santo. Entonces, ¿cuántos en la iglesia no dan moneditas o ofrenditas pequeñas para calmar conciencia, pero realmente no dan lo que pueden dar? Eso es mentira. Eso es engañar. ¿Se imagina? Sería una muerte. Hasta el pastor se cae, ¿será? Cuando nos toca el bolsillo la cosa cambia, ¿no? Entonces, si Dios siguiera actuando de esa manera y fuese el pecado mortal la consecuencia de unos pecados determinados, y la consecuencia entonces sería la muerte física, entonces pues la cosa sería muy compleja. Dios creo que no está actuando de esa manera. Porque cualquier pecado es digno de muerte, y si Dios actúa de esa manera con nuestros pecados, quiere decir que ya no habrían cristianos, o muy pocos. Dios es paciente. Eso es lo que dicen las Escrituras. Tardo para la ira y grande en misericordia. Pero el texto, volvemos al texto, dice, hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. ¿Qué hacemos con eso, hermano? ¿Qué quiere decir pecado de muerte? Realmente Juan no está pensando en la muerte física. Juan está pensando en la muerte espiritual, y lo vemos en el resto de la carta. Lo utiliza en el sentido espiritual. Sabemos que todos nacemos en estado de muerte por el pecado de nuestros padres y nuestros propios pecados. La separación de Dios es muerte, pero por Cristo tenemos vida. El que cree en el Hijo tiene la vida, eso es lo que es la realidad. Y si somos cristianos tenemos vida, luchamos contra el pecado ahora. Ahora, los que no han sido regenerados todavía están en muerte, aunque estén en la iglesia por un tiempo, como veíamos esta mañana en los textos similares o comparativos. Pueden venir por un tiempo. Pueden haber personas que parece que son de la iglesia, como estábamos mirando a la luz de toda primera de Juan, los falsos, los que se engañan, los herejes. Pueden parecer que simpatizan con la congregación, pero en un momento su corazón se endurece y sacan lo que realmente tienen dentro. Como en los tiempos de Juan. ¿Cuál era el problema? Que algunos estaban tratando de dividir la iglesia. Estaban negando ¿a quién? Al Hijo de Dios. ¿Recuerdan? Eso lo estudiamos, todo eso lo estudiamos a la luz de primera de Juan. Estaban tratando de mentir, estaban tratando de engañar, estaban tratando de bajar los estándares de lo que es la santidad. Estaban metiendo las ideas gnósticas dentro de la congregación, negando al mismo Cristo. Es decir, el pecado de muerte no es un pecado particular que yo pueda señalar, es toda una filosofía apóstata. El pecado de muerte es apostasía. Viene otra pregunta. ¿Quién es entonces el que comete el pecado de muerte o el pecado que lleva a la muerte? ¿Quiénes son? Pues aquellos que rechazan a Jesús como Cristo, que no aman su prójimo, son los que cometen ese pecado, que no comparten la comunión con el Padre y con el Hijo, como vimos en 1 de Juan capítulo 1, versículo 3, lo vimos también en el capítulo 4, versículo 12, como lo vimos en 1 de Juan capítulo 2, versículo 19, los que dejan la comunión cristiana porque no pertenecen a la misma.
salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, dice 1 Juan 2:19, porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, ¿quiénes son? Engañadores. El pecado que manifiesta lo que realmente tienes dentro de tu corazón. Para Juan dice, teniendo en cuenta ese contexto y lo que hemos visto a la luz de la carta, de que hay unos que no son de nosotros, que parecía que hubieran sido de nosotros, pero que en un momento no, se manifestó realmente que son hijos de la Satanás y que son el anticristo. Entonces, esos, dice Juan, no oren. Pecado, ¿no? ¿Cómo así dice que no oremos? Sí, eso dice que no oremos. ¿Exactamente por quiénes? Pues por aquellos que estaban en la congregación, que estuvieron escuchando el Evangelio, que estuvieron escuchando la palabra del Señor, pero que entonces empezaron a negar al mismo Jesús, empezaron a negar la obra redentora del Señor, empezaron a negar a Cristo mismo, siguieron viviendo en sus propios deseos. A estos dice, no oren. ¿Por qué? Porque ya se le habló del Evangelio. Ya escucharon la palabra del Señor, ya estaban dentro, escucharon una y otra vez, pero su maldad se fue más grande y siguieron en ella, negándose a sí mismo y negando al Señor, y decidieron ser apóstatas. No ores por estos apóstatas. Es lo que dice Juan, hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Como hemos visto todo este tiempo en la carta, se está hablando a aquellos que no se arrepienten de sus pecados, aquellos que son apóstatas, que siguen al espíritu del anticristo. El pecado mortal es como el pecado de Judas. El pecado mortal es como el pecado de Saúl. El pecado mortal es como el pecado de Coré. Son aquellos que, conociendo el Evangelio desde adentro, escucharon el Evangelio, vieron la realidad de la verdad, pero prefirieron que las tinieblas, prefirieron vivir en su propio pecado, no vivir para Cristo, más vivir para sus propios deseos y sus propios vientres. El pecado mortal, queridos hermanos, son los que han degustado las viandas de Dios. Son aquellos que degustaron, pero siguieron viviendo y la rechazaron. El pecado mortal es la blasfemia imperdonable. Son los que no les agrada lo que es bueno, que rechazaron al Hijo de Dios y regresaron al mundo. Esos son. Ese es el pecado mortal. Estuvieron entre nosotros, pero siguieron viviendo en pecado. Esto es un llamamiento, es una advertencia para la iglesia. Deja el mundo atrás, deja de pasear por la iglesia de vez en cuando y más bien ven a Cristo, comprométete como en el Señor, tómalo en serio, no vayas a ser tú uno de estos apóstatas por los que Juan dice que ya ni siquiera debemos orar. Dios es paciente, queridos hermanos, pero también es temible. También tenemos que reconocer su ira santa y es temible, es un Dios bueno, es un Dios poderoso, pero es un Dios temible. Arrepiéntate ante este Dios. Juan dice, no pido que ores por estos, porque ya escucharon y no les importó. Escucharon el Evangelio, escucharon la palabra, asistieron a la iglesia, casi que se les arrodilló, casi que se les rogó para que vinieran al Señor, se les lamentó, se les dijo una y otra vez, se les insistió, lo reconocieron, lo supieron, lo sintieron y lo rechazaron de la peor manera. Dice Juan, ya no ores por estos, ya no, déjalos. Pero Juan, ¿dónde está la misericordia? Estuvo ahí, ellos recibieron, estaban allí sentados escuchando, ahí está la misericordia. Pero prefirieron sus propios deseos, ya déjalos. ¿A qué nos sirve a nosotros como iglesia? Temer. Dios es serio también. Dios es serio. Pero hermano, ¿cómo sé yo que no estoy cometiendo el pecado de muerte? ¿Qué sientes? Arrepentimiento, dolor,
tristeza por tu pecado. Sí, lo siento. Bueno, entonces no es de muerte. ¿Cuándo es de muerte entonces? No me importa. Ya no importa. Ya no importa. Ya he escuchado. Ya no me importa nada porque yo soy más, sé más, conozco más, entiendo más. Ya lo que me digan en esa iglesia es lo más aburridor. No me interesa nada. Ahora, la pregunta es, ¿debe la iglesia orar por las personas que cometen un pecado que lleva a la muerte? Juan primero, que todos nos los llama hermanos. Juan dice que el creyente no debe orar por eso. Pero Juan es muy duro, ¿no? Bueno, Juan, vamos a otra parte. Juan, capítulo 17, versículo 9. Vamos a ver qué tan duro es Juan en relación con otra persona. Juan 17, 9. Aquí, ¿quién está hablando? En el capítulo 17 de Juan, ¿quién está hablando? ¿Escucho bien? Jesús. Sí, porque podemos pensar que es que Juan tenía algún problema ahí, ¿no? Y de pronto le sacaban la piedra tanto a los hermanos que dijo, no, ya no oremos por toda esta gente. Y ya me sacaban fue la piedra, ya no quiero que sigamos orando. No, aquí hay algo más. El propio Jesús dice, yo ruego por ellos. Un momento, Señor Jesús, ¿por quiénes estás orando? No me confundan, no ruego por el mundo. Un momento, pero tú eres Jesús, sí, pero está diciendo que no ruego por el mundo. Entonces, ¿por qué estás orando? Sino por los que me diste, porque tuyos son. Jesús ora por los que son de Él. Eso es lo que está diciendo las Escrituras. Los falsos maestros a quien Juan se opone en su epístola han salido del mundo porque son del mundo. Eso es lo que está diciendo Juan. Entonces ya no debemos orar por ellos porque son del mundo. Estos maestros han dirigido sus falsas doctrinas contra los creyentes, han sido perturbadores en la comunión cristiana y han demostrado su odio hacia la iglesia. Eso es lo que dice el texto. Porque muchos engañadores, dice 2 de Juan en versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y es el anticristo. Juan añade entonces su consejo y dice, no ores por ellos. Ahora, versículo 17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Toda injusticia es pecado. Juan destaca la seriedad del pecado. El pecado es injusticia y siempre el pecado es una afrenta a Dios. De hecho, ante los ojos de Dios, el pecado es una transgresión de la ley y la persona que tropieza en un solo punto es culpable de quebrantar toda la ley. Eso es lo que dice Santiago. Pero no todo pecado lleva a la muerte. Cuando un creyente transgrede la ley de Dios, eso no quiere decir que niegue a Cristo, que es el Hijo, ni que odie la iglesia. Además, queridos hermanos, Dios está dispuesto a perdonar. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Dios está dispuesto a perdonar su pecado. Juan enseña que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos perdonará nuestros pecados y nos purificará de toda injusticia. Dios perdona el pecado cuando el cristiano lo confiesa y cuando los hermanos cristianos oran por porque Dios le dará vida. Conclusión, Juan nos está animando a como iglesia orar, oremos con fervor. ¿Por quiénes? Por los hermanos que están siendo débiles, por los hermanos que están pecando, por los hermanos que no tienen una vida espiritual saludable. Oremos por ese hermano con fervor. También nos está diciendo que hay unos falsos engañadores que estaban en la iglesia y que no son de la iglesia. Y Juan dice, no oremos por ellos porque son el anticristo, son hijos de Satanás. Y nos está diciendo finalmente, y para terminar, que tengamos confianza. ¿Cómo sé que yo no soy un hijo del diablo? ¿Cómo sé que no soy uno de estos apóstatas? Juan está diciendo, pues porque sabes que hay algo mal ahí, ¿no? Sí, lo reconozco.
peco contra Dios y me duele y me lastima. Entonces es una señal de que Dios está obrando en tu corazón y me esfuerzo y asisto a la congregación y leo las Escrituras y vivo para la gloria del Señor. Todos los días me estoy esforzando a pesar de que a veces peco. Entonces hay esperanza porque eres hijo del Señor. Para los cristianos en la iglesia, oremos, hermanos, oremos con juicio, con seriedad, inviertan tiempo. Claro, pidan por sus peticiones personales, pero hay mucho más que pedir. Hay hermanos que de verdad les falta espiritualidad, les falta congruencia con el discurso, les falta ser serios en su fe. Oremos por ellos, hermanos. No, tenemos una tendencia a de pronto criticar y en un sentido pues tenemos que señalar, está bien eso. Pero a veces nos dedicamos solo a eso y no a orar. Oremos por estos hermanos. También, hermanos, oremos para que podamos nosotros no ser débiles y caer también en los mismos pecados. Lo segundo, queridos hermanos, o a los amigos, a los jóvenes, a los niños, a los que nos visitan, a los que nos escuchan por internet, si usted no asiste a la iglesia, si no le importan las cosas espirituales, pero las escuchó desde niño, y tal vez en algún momento sintió que eran apropiadas, se deleitó en ellas, y ahora las rechaza a tal manera que se burla o que le parece algo nefasto, las Escrituras dicen que no oremos. Eso es una señal de que Dios mismo rechaza de una manera especial y particular la apostasía. Es grave, es muy grave. Mi ánimo para los que nos escuchan es que vengan al Señor, pidan perdón al Señor y se arrepientan de esos pensamientos, de esas injurias y de esos malos deseos. Oremos al Señor. Padre de los cielos, te doy gracias porque has sido misericordioso y bueno con nosotros. Nos enseñas más y más de tu palabra. Nos guías a comprenderla. Ayúdanos a reconocer lo que este texto nos está diciendo y cómo vivirlo. Guárdanos del mal y del maligno.